Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite en esta ocasión poder estudiar su palabra. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que solamente la palabra de Dios sea exaltada. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento, en estas horas, poder predicar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos profundizar en las Escrituras, podamos sacar el extracto de tu verdad y poderla aplicar a nuestra vida. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea para bendición de nuestras vidas espirituales. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo de las Escrituras sobre el término que el catolicismo romano usa para aplicarlo a María, y es el título de decir que María es Madre de Dios. ¿Qué tan cierto este título es bíblico? Vamos a dejar que la Biblia se explique sola, hermanos. ¿Qué hay que hacer cuando un tema no se entiende? Siempre es bueno ir a la Biblia y dejar que la Biblia se explique sola y comparar textos bíblicos. O sea, un texto bíblico me ayuda a entender otro texto. Y otro principio importante, hermanos, es el siguiente: nunca se debe de hacer doctrina con un solo texto. Siempre tenemos que procurar de que esta enseñanza que estamos enseñando o predicando armonice con todo el contexto bíblico. Es bien importante eso. La Biblia dice: en boca de 2 o 3 testigos cae toda palabra. Porque es bien importante sostener una doctrina o una creencia por lo menos con 3 textos bíblicos. Pero es recomendable que esa doctrina mejor esté fundamentada en todas las Escrituras. Aunque esos 3 textos bíblicos que usted me está dando puedan probar una creencia o una doctrina, tenemos que analizar el contexto de esos versículos y armonizar toda la Biblia. Ahora vamos a entrar en lleno al tema. Uno de los dogmas marianos de la Mariología católica es el crédito o el título de llamar a María Madre de Dios. Es interesante que el catolicismo romano usa Lucas 1:43, donde Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, pronuncia unas palabras cuando María llegó a visitarla. Y estas palabras están registradas en Lucas 1:43. Porque se me concede, es una pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. El catolicismo usa este texto y usa la frase Madre del Señor para sostener de que María es Madre de Dios. Inclusive, aparte del catolicismo romano, hay muchas iglesias protestantes que usan este mismo argumento para sostener de que María es Madre de Dios. Ellos dicen de que no es para darle el crédito a María, sino para enfatizar o reforzar la divinidad de Cristo. Mientras que el católico le da el título a María para darle un pedestal o un atributo como alguna especie de veneración o adoración, porque María es Madre de Dios. Aunque el protestante que sostiene esta creencia lo mira desde una perspectiva para glorificar la divinidad de Cristo, el católico lo hace con la perspectiva de glorificar a María, que María es Madre de Dios. E inclusive, hermano, es cierto, algunas iglesias como por ejemplo los presbiterianos, los luteranos, los episcopales, también usan esta terminología y título, que es un título, y vamos a ver que es un título blasfemo, decirle a María Madre de Dios. Estuve analizando, hermanos, que este dogma de llamar a María Madre de Dios, se definió este dogma en el concilio de Efeso del año 431. El famoso Teótocos
En griego es madre de Dios o madre de mi Señor, el Theotokos. Ahora, es muy importante, hermanos, lo siguiente. Vamos a hacer un estudio profundo, no vamos a hacer un estudio superficial. Vamos a profundizar en la Biblia y vamos a ver por qué es una blasfemia decir de que María es madre de Dios. Y creo que el problema aquí radica no en la divinidad de Cristo, porque sabemos enteramente que Cristo es divino, es Dios. El problema radica en usar el término, un término que se presta a confusión y que contiene una blasfemia bajo un subterfugio, o sea, es una blasfemia o un engaño sutil y hábil. Y vamos a despedazar este tema, vamos a profundizar en este tema para que no quede ninguna duda, hermanos. Vamos a estudiar la Biblia, no vamos a estudiar lo que cree la iglesia adventista, lo que cree tal religión. Aparten de su mente religiones, enfrasquémonos en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, no lo que dice un concilio, no lo que dice el Papa. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia y iniciamos. No negamos que Jesús sea Dios, pero no necesitamos usar esos términos como María, Madre de Dios. No necesitamos usar esa clase de términos para probar que Cristo es divino. Hay suficiente evidencia bíblica de que Cristo es Dios. Y no necesitamos usar esos términos blasfemos. Y vamos a ver por qué son términos blasfemos. Jesús es divino y humano. La Biblia deja bien en claro eso. En teología se le conoce la unión hipostática, para referirse que en Cristo están las dos naturalezas, divino y humano. Y vamos a ver de que la Biblia deja bien claro de que Jesús posee todos los atributos del Padre. Jesús es Dios en toda su entereza. Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Pero vamos a ver en este estudio profundo y sistemático de que cuando Cristo se encarnó en esta tierra, su divinidad la ocultó y la veló en un cuerpo humano para podernos alcanzar. Aunque en Jesús están las dos naturalezas, pero en esta tierra Jesús vivió como hombre, no como Dios. Su divinidad fue ocultada, no dejada como muchas iglesias dicen que Jesús dejó su divinidad allá. No, Jesús trajo su divinidad porque Él es Dios, pero esa divinidad fue ocultada en un tabernáculo humano para podernos alcanzar. Y vamos a ver por qué razón. En Jesús están las dos naturalezas, la unión hipostática. Y vamos a ver claramente que la Biblia enseña de que Jesús es Dios. Vamos a poner la plataforma. Noten lo que dijo Tomás, Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Los discípulos, en este caso Tomás, sabía perfectamente bien de que ese que estaba enfrente de ellos, ese hombre, era Dios. No había duda. Noten cómo dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente. Esta palabra corporalmente significa cuerpo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Cristo están todos los atributos de Dios. En ese tabernáculo humano están contenidos todos los atributos de Dios. Aquí dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. Noten cómo dice el escritor de Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando de su encarnación, de la encarnación del Hijo. Dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Para que le adoren significa que ese primogénito que se encarna en el mundo es Dios, para que sea adorado por los ángeles. La palabra griega para adorar aquí es proskuneo. Es un atributo que solamente le corresponde a Dios, la adoración, tal como dice Apocalipsis 19,
versículo 8 y 9. Adora solamente a Dios, le dice el ángel Gabriel a Juan. Es claramente que en Jesús está la divinidad. Jesús es Dios en toda su entereza. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Jesús merece adoración. Jesús no posee vida derivada de alguien. En Jesús está la vida, porque Él es Dios y en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Basándonos en esto, vamos a lo siguiente. Dios no tiene madre. Dios no nace. Él es Dios eterno que no tiene principio ni fin. Dios no muere porque es inmortal, nadie lo puede matar. Dios no llora. Dios no come. Dios no duerme. Dios no le pide a alguien. Dios no ora a alguien, porque Él es Dios y no tiene necesidad de depender de alguien. Entonces, aquí viene lo interesante. Decir de que María es madre de Dios es una gran blasfemia. María es madre de Jesús, pero ¿en qué contexto? Si Jesús es Dios, la acabamos de ver. ¿En qué contexto entonces María es madre de Jesús, pero no de Dios, aunque Jesús es Dios? Vamos a ver lo siguiente para que entiendan este juego de palabras y no vayan a confundirse. María es madre de Jesús, no madre de Dios, aunque Jesús es Dios, lo acabamos de ver aquí. María es madre de Jesús, pero ¿en qué contexto? Lo vamos a ver de que en el contexto de su naturaleza humana, bajo su encarnación. Dios no nace ni muere. María es madre de Jesús, pero bajo el contexto de su humanidad y bajo su encarnación. Lo vamos a probar lo que dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Noten cómo dice el apóstol Juan, cómo hace su entronización en su libro. En el principio el verbo, esta palabra es del griego koine logos, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Noten, Él es el creador, el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador de María? ¿Quién creó a María? ¿Quién le dio vida a María? Fue el verbo hecho carne. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Esto incluye a María, porque el tema central de este estudio es si María en verdad es madre de Dios o si hay que decir María, madre de Jesús, en su contexto de su naturaleza humana. Noten que ahora Juan, después de decir que por el verbo fueron creadas todas las cosas, ahora habla de la encarnación de Cristo. Noten que el verbo ya existía. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Para qué se usó a María? Para que el verbo se hiciera carne. El verbo ya existía. El verbo es el creador de María. Pero aquel verbo fue hecho carne. O sea, se engendró en el vientre de María para tomar forma de carne. Y sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la gloria del Padre? Cristo, el verbo. Pero noten para qué se hizo carne el verbo, para habitar entre nosotros. Sencillo, hermanos. ¿Por qué Jesús se hizo carne? Para habitar. Porque si Jesús hubiese venido como Dios a esta tierra, en lugar de salvarnos, hubiese venido a destruirnos, porque nadie puede habitar con Dios en un cuerpo caído y pecaminoso. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede existir hombre en esta tierra que vea a Dios y muera. Eso lo dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Jesús fue bien enfático, Dios fue bien enfático y dijo,
no puedes verme, porque no existe hombre en esta tierra que pueda verme y viva. Aquí vimos de que el verbo se tuvo que hacer carne para habitar entre nosotros, para podernos alcanzar. En esta tierra, el verbo que es Dios se hizo carne para habitar con nosotros y para podernos alcanzar. Su divinidad no la refulgó, podemos decir así. No vino con ese resplandor que tenía en el cielo con su gloria. Esa gloria, que es la Shekinah del santuario, fue ocultada en un tabernáculo humano. Esta tipología la vemos reflejada en el santuario, en el arca del pacto. Esto ya lo explicamos en una forma profunda. La Biblia dice que esa Shekinah, la gloria de Dios, una presencia de Dios que se manifestaba encima del propiciatorio, en medio de los querubines, que era la gloria de Dios, una voz audible que hablaba Moisés y al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. La Biblia dice que Dios, aunque se manifestaba en esa gloria en el lugar santísimo, Dios se ocultaba esa gloria en una nube negra. Por eso es que los profetas Salomón y Moisés siempre hablan de que Dios nos habló detrás de la oscuridad o detrás de la nube. Es una referencia a que Dios ocultaba su gloria detrás de una nube, porque eso era para no destruir al ser humano con que se comunicaba, para no destruir a Moisés o a un sumo sacerdote. O sea que aunque Moisés y los sacerdotes hablaban con Dios directamente en el santuario a través de la gloria de Dios, en la Shekinah, en el arca del pacto, esa gloria de Dios se ocultaba detrás de una nube negra. Esa nube negra, hermanos, representa la humanidad de Cristo. Cristo se humanizó, ocultó esa gloria detrás de un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo, la veló, renunció a sus prerrogativas divinas, trajo su divinidad, pero la ocultó en un cuerpo humano para podernos alcanzar. Allí está la divinidad en forma humana alcanzándonos. Por eso es que se hizo el verbo carne. Usó a María para encarnarse, para podernos alcanzar y habitar con nosotros. Es una referencia a lo que se hacía en el tabernáculo, a tabernacular. Bajó del cielo para hacer un tabernáculo, una morada terrenal. Tomó un cuerpo humano para podernos alcanzar. Y aquí Juan dice que esa era la gloria de Dios. ¿Pero qué? Ocultada en un cuerpo humano. Y esto está bien claro en la Biblia, hermano. No necesitamos mucha explicación. La Biblia es clara. En este contexto, entonces viene lo siguiente. Cristo es Padre de María como Dios porque Él es el Creador. Pero Cristo al mismo tiempo es Hijo de María como hombre. En Jesús están las dos naturalezas. Quien nació en esta tierra no fue Dios, sino que fue un hombre. Su divinidad estaba allí, dentro de Jesús. Eso se llama unión hipostática. Cristo en esta tierra nació como hombre, no como Dios. Dios no nace. Qué incoherencia que alguien diga que Dios puede nacer. Dios no nace, Dios no muere. El problema es que somos nosotros tan simples en interpretar la Biblia que queremos humanizar a Dios. Creemos de que Dios es como nosotros. Dios no es hombre, Dios es espíritu. El que se humanizó fue ese Dios que es espíritu. Ese verbo tomó un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso para podernos alcanzar. O sea que en esta tierra Cristo Jesús, el verbo, vivió como hombre, no como Dios. Porque el pecado tenía que destruirse por otro hombre, porque el pecado había iniciado y entrado a esta tierra por otro hombre que era Adán. Los dos Adanes. Muy interesante. ¿Para qué fue la encarnación de Cristo? María es la madre de Jesús en el contexto de su naturaleza humana. No necesitamos usar términos apóstatas y blasfemos, como decir María, Madre de Dios, para ayudar a explicar la divinidad de Cristo. No necesitamos eso. La Biblia tiene suficiente evidencia. Por lo tanto, los protestantes que usan esta terminología
están errados porque están enseñando algo que carece de fundamento bíblico. La divinidad de Cristo se sostiene en sí misma. Hay suficiente información en la Biblia para enseñar eso, sin usar términos blasfemos. María, madre de Dios, ¿cómo es posible que un humano va a ser madre de Dios? El Dios eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. Y repito, aunque Jesús es Dios en forma humana, su divinidad la veló y la ocultó en un tabernáculo humano para podernos alcanzar. María es madre de la humanidad de Jesús porque Dios usó ese vientre de María para que el Hijo se encarnara, aunque en Jesús estaba su divinidad. No fue separada la divinidad con su humanidad, sino que se fusionaron, pero la divinidad de Jesús fue ocultada, esa gloria fue ocultada. Y cuando la gente veía a Jesús un hombre normal, común y corriente. Por eso es que de ahí surgió el título mesiánico de los profetas, el Hijo del Hombre, porque Jesús era un hombre normal. Cuando la gente veía a Jesús, decían: Jesús, el Hijo del Hombre. Inclusive cuando Jesús se autoproclamaba, por ejemplo, cuando él decía que él iba a venir por segunda vez, el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús nunca dijo: ¿quién dice la gente que es Dios? Aunque Jesús es Dios, no vayan a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es de que Jesús en esta tierra se humanizó para vivir como un hombre normal. Vivió como hombre, pensó como hombre. Inclusive todo lo que él hacía, lo hacía porque el Padre lo hacía por medio de él. O sea, no era él el que lo hacía, sino que el Padre por medio de él. Inclusive hasta el Padre fue que lo resucitó, aunque Jesús es Dios y podía resucitarse. Pero Jesús, por amor a nosotros, el Verbo se hizo carne, tenía que humanizarse para poder alcanzarnos, darnos un ejemplo de victoria sobre el pecado y al mismo tiempo demostrar que en un cuerpo humano degradado y contaminado por el pecado, un ser humano puede vivir fiel y sometido a la voluntad del Padre y ser victorioso en el pecado y vencer como Cristo venció. Eso quería demostrar Jesús al humanizarse y usar el vientre de María para que ese verbo tomara forma de carne. María es madre de Jesús en su contexto de su encarnación, no de su divinidad. Cristo es padre de María, como dije, como Dios, creador, pero es hijo de María como hombre, porque en Jesús están las dos naturalezas. Ahora, ¿para qué se encarnó Jesús? Sencillo, para podernos alcanzar, porque como Dios no los podía alcanzar, tenía que humanizarse ese verbo para podernos alcanzar y llevarnos al Padre. Esa fue la función y el objetivo de Jesús de encarnarse, salvar al pecador y llevarnos al Padre. Y esto es muy importante aclarar, hermanos. Cuando Jesús se humanizó, esa divinidad se humanizó, esa unión hipostática, Jesús no dejó su divinidad. He escuchado a algunos predicadores que hacen esa clase de presentaciones donde dicen de que cuando Jesús, el Verbo, bajó a esta tierra y tomó forma humana, esa divinidad la dejó allá en el cielo y se vino aquí solamente que un hombre. Eso es error, eso contradice el principio bíblico. En Jesús estaban las dos naturalezas, divina y humana. Lo que se hizo es de que la naturaleza divina, la gloria de Dios, fue ocultada y velada en un cuerpo humano. Lo que dejó allá es sus prerrogativas divinas, o sea, no estimó ser igual a Dios, no se jactó, no se hizo igual a Dios en el contexto de que como algo que tenía que aferrarse él. Esto lo dice Pablo. Noten cómo dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, porque Jesús es Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase. Esas palabras deben interpretarse que Jesús en el cielo dejó sus prerrogativas divinas, no se jactó de venir a esta tierra y decir yo soy Dios, sino que aunque Jesús es Dios, voy a repetir esto muchas veces para que no vaya a haber confusión en las mentes débiles, que vayan a pensar de que estamos diciendo que Jesús no es Dios. Lo que estamos diciendo es de que en Jesús
están las dos divinidades, pero Jesús en esta tierra prefirió vivir como hombre. En Jesús están las dos naturalezas, divina y humana, pero en esta tierra Jesús vivió como hombre. Noten cómo dice: no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo. Nadie lo despojó, porque Él es Dios. Se despojó de sí mismo, bajó, en otras palabras, tomó forma de siervo. Esa palabra siervo en el griego es doulos, esclavo. Hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, no de Dios. Muy importante ese principio. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Pregunto, hermanos, ¿Jesús en la cruz del Calvario murió como Dios o como hombre? Aquí dice: murió como hombre, para eso se humanizó. Dios no puede morir, porque Él es Dios y es Dios inmortal. Muere y vive y reina para siempre. Aquí dice Pablo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora, noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre la humanidad de Cristo. Me gusta cómo el comentario bíblico adventista explica lo que significa encarnarse, y el verbo se hizo carne. Noten cómo dice. El comentario bíblico está comentando sobre Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo venció Jesús al diablo? ¿Como Dios o como hombre? Aquí dice: en la carne. Condenó el pecado en la carne. El Hijo vino a semejanza de carne de pecado, o sea, como hombre. El comentario bíblico adventista, comentando sobre este versículo, noten cómo dice: el Hijo de Dios vino a esta tierra con su divinidad, no la dejó. Vino con su divinidad velada en la humanidad para poder alcanzar a la raza caída. Cristo en esta tierra no vino como Dios, vino como hombre. Su divinidad fue ocultada, velada en un cuerpo humano. En Jesús está la deidad, pero esa deidad fue ocultada en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para podernos alcanzar. Porque de lo contrario, si hubiese venido sin ocultar esa divinidad, los hubiera destruido en lugar de salvarlo, porque nadie puede ver a Dios. El que mira a Dios muere. Y noten cómo dice: para poder alcanzar a la raza caída y tener comunión con nosotros en nuestra condición de debilidad y pecaminosidad. Si hubiese venido revestido con su gloria celestial, no podríamos haber soportado la gloria de su presencia. Por lo tanto, Jesús, en su gran amor y su propósito divino de salvar a los hombres, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Literalmente significa esto: se vació de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermanos, Jesús en esta tierra venció al diablo y al pecado como hombre, no como Dios. Si Jesús hubiese querido usar su divinidad, su poder divino, para poder vencer al diablo, eso hubiese sido trampa y hubiese sido innecesario, porque lo hubiese hecho desde el cielo, sin necesidad de humanizarse y subir tanto maltrato y humillación de los hombres usados por Satanás. Cristo de esta tierra descendió, veló su divinidad en un cuerpo humano para poder alcanzarnos y al mismo tiempo derrotar al diablo y sus ángeles. Cristo venció el pecado como hombre, no como Dios. Noten cómo dice Hebreos 2:14. Sobre estos temas, hermanos, hay importante información, hay vasta información en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar lo que dice la Biblia, pero hay suficiente información. Digo esto para los que opositores, los que están en contra de esto, porque están tan aferrados a los dogmas marianos, que es preferible mejor hacerle caso al magisterio, a lo que dice el Papa, y no lo que dice la palabra de Dios. Noten cómo dice Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos?
Son seres humanos que se han convertido a Dios y ya que han nacido de nuevo. Esos son los hijos de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué dice? De lo mismo. O sea, los hijos de Dios tenemos carne y sangre en nuestro cuerpo. Cristo al venir a esta tierra, el Verbo al venir a esta tierra, tomó también de eso mismo, participó de eso mismo. ¿Pero para qué? Aquí dice el mismo versículo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo venció Jesús al diablo? En carne y sangre, no como Dios. Jesús participó de carne y sangre, así como la que tienen los hijos. ¿Pero para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, que al diablo. Cristo como hombre es nuestro Padre. Cristo como hombre es nuestro hermano. Y Cristo como Dios es nuestro Padre. Noten como dice el mismo escritor de Hebreos, Hebreos 2:11, hablando de Cristo como hombre. Cristo es nuestro hermano como hombre, no como Dios es nuestro Padre. Noten como dice Hebreos 2:11. El escritor de Hebreos lo deja bien claro este principio. Hebreos 2:11 dice lo siguiente, hablando de Cristo nuestro hermano, dice lo siguiente: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de qué, de llamarnos hermanos. Cristo es nuestro hermano como hombre, bajó esta tierra como hombre, veló su divinidad en un cuerpo humano y así demostrar que todo hijo de Adán puede vencer como él venció si los tomamos de la ayuda del Padre. Todos podemos vencer y Cristo es nuestro ejemplo porque venció en carne y sangre. Aquí dice, así, y voy a leer el versículo para que quede claro. Noten cómo dice, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los humanos, humanamente, Él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y toda esta información que le estoy dando para demostrar de que María es madre de Jesús en el contexto de su naturaleza humana, no divina, porque Dios no nace. Jesús es Dios, pero veló su divinidad en un cuerpo humano. Ahora, algo muy interesante que muchos ignoran, y aún adventistas, es lo siguiente: que la humanidad de Cristo es para siempre. Jesús al humanizarse, el Verbo al humanizarse en esta tierra, esa humanidad la iba a tener para siempre. No creemos en esa enseñanza de que Cristo por momentos se convierte en el Espíritu Santo y por momentos se convierte en Jesús. Esa enseñanza es ajena a las Escrituras. Jesús al humanizarse, esa humanidad la tomó para siempre. Gran amor de Dios, ser humano para siempre, por amor a nosotros. Usted me va a decir, hermano, esto me parece algo confuso. Sí, hermano, Jesús para siempre y por la eternidad va a poseer su naturaleza humana. Y quiero aclarar muy importante este principio, y esto ya lo hemos explicado en otras presentaciones. Jesús, al humanizarse en esta tierra, tomó una naturaleza humana caída, la del hombre. Una naturaleza humana que tenía genes del pecado, porque era caída. Tener naturaleza humana caída no es pecado. El pecado es infracción de la ley, desobedecer, se cree en la mente. Cristo tenía una mente santa y un carácter santo en un cuerpo debilitado y caído del pecado, por el pecado. Un cuerpo debilitado, demacrado, un cuerpo degradado por casi más de 4000 años.
Pero es interesante que Jesús, ese cuerpo caído, cuerpo a semejanza de carne de pecado, como dice Pablo, lo llevó a la tumba ese cuerpo. Pero cuando resucitó, ese cuerpo ya no era el mismo, era un cuerpo santo. Y con ese cuerpo santo entró a los portales celestiales. Pero es interesante, hermanos, de que aún Jesús sigue siendo humano, pero hoy posee carne santa, ya no carne a semejanza de carne de pecado cuando vivía aquí en esta tierra. Ahora en el cielo, aunque es humano, posee carne santa. Es la misma carne que tendrán los hijos de Dios cuando sean transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando Jesús venga por segunda vez. Pero mientras nosotros vivamos en esta tierra, que somos los hijos, dice Pablo, tendremos un cuerpo caído, una naturaleza pecaminosa caída, y que esa naturaleza caída solamente la podemos mantener en jaque y sujeta al poder divino para que no se levante en deseos y pasiones y malos pensamientos. Pero volvamos al tema. Jesús en esta tierra vivió como hombre y al cielo llevó aún esa naturaleza humana, pero hoy es carne santa, y esta naturaleza humana la tendrá para siempre. Cristo en el cielo está como hombre, no como Dios, aunque Él es Dios. Noten que repito esto para que no vaya mal a interpretarse, porque estos temas son profundos. Cristo en el cielo está como hombre, no como Dios, aunque Él es Dios. Cristo por la eternidad será hombre, aunque Él es Dios. Noten que repito cada momento esto para que no se vaya a confundir. Usted me va a decir, hermano Rafael, explíqueme más a profundidad eso. Sencillo, la Biblia enseña claramente, hermanos, hay una gran información sobre eso. 1 Timoteo 2:5. El que intercede por nosotros en el cielo ante el Padre no es Dios, sino que es un hombre. Noten cómo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el que intercede por nosotros? ¿Un Dios? No, un hombre, Jesucristo, hombre. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, noten cómo dice. Noten que no es Dios que viene hacia Dios, sino que es un hijo de hombre. Noten que cuando dejamos que la misma Biblia se explique sola, no hay necesidad de nosotros de ir a donde un concilio, donde un papa para que nos explique. Acuérdense que ellos son hombres que pueden dejarse guiar por el enemigo para enseñar algún error doctrinal, pero esa enseñanza carece de fundamento bíblico. En el cielo está un hombre intercediendo por nosotros, un hombre de carne y hueso. Noten cómo dice Daniel 7, versículo 13 y 14. Noten cómo dice aquí el profeta Daniel viendo en visión. Y dice: miraba yo en visión de la noche y vi con las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre. Esto está pasando en el cielo. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Noten que no es un Dios, esto está hablando del juicio, cuando se inicia el juicio en el cielo, el juicio investigativo. Viene un hijo de hombre hacia el anciano de días. Ahora, ¿saben que cuando Cristo viene por segunda vez, inclusive, hermanos, por eso es que Jesús tuvo que irse al cielo, porque en cuerpo humano, porque para siempre será hombre, no podía estar en todo el mundo al mismo tiempo, pero se fue para enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, que piensan lo mismo, los tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo piensan lo mismo, tienen la misma mente y los mismos atributos. De esa misma manera Cristo podía estar en todo el mundo a través de la presencia del Espíritu Santo. Es una evidencia que Jesús, su humanidad la tendrá para siempre. Se tenía que ir porque de lo contrario no podía venir el Consolador, porque como humano Jesús no podía estar en todo el mundo. La pregunta es: ¿cómo vendrá Jesús cuando venga por segunda vez? ¿Viene como Dios o como hombre? Aunque Jesús es Dios, ya vimos. Noten que repito cada vez esto para que no vaya a haber confusión
en los débiles en la fe, porque hay gente que malinterpreta o saca de contexto las palabras. Jesús para siempre será hombre. Noten cómo viene Jesús. Se fue como hombre y viene como hombre. Hechos capítulo 1 versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos. Cuando sucedió la ascensión al cielo, vinieron unos ángeles a escoltar a Jesús, y los galileos estaban tristes al ver que su maestro se iba. Y vienen los ángeles y les dicen a los galileos: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como se fue, así vendrá. Inclusive, hermanos, cuando Cristo resucitó, dice que los discípulos no creían de que Él había resucitado. Y le pidió aún a los discípulos que le dieran de comer un pescado para demostrar de que Él era hombre. Y estuvo con ellos como 40 días, dice Hechos 1:3. Y dice que Tomás no estaba allí. Pero cuando Tomás se encontró con Jesús, Tomás incrédulo, no creía que Jesús había resucitado. Jesús le tuvo que decir a Tomás: mete tu mano en mi costado y verás que soy yo. Y Tomás creyó entonces que era Jesús el que había resucitado, porque Jesús es hombre, no se despojó de su humanidad, todavía la sigue teniendo y la tendrá para siempre. El que viene por segunda vez es un hombre, no un Dios. Noten cómo dice Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre, noten que no es Dios quien viene, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Quién viene por segunda vez? El Hijo del Hombre, porque Jesús viene como hombre, no como Dios, porque su divinidad está ocultada en un cuerpo humano. Para siempre Jesús será humano. ¿A dónde dice eso? Yo me quedé impactado cuando leí esta cita. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:28. Esta cita queda claro este punto. Pero luego que todas las cosas sean sujetas, o sea, cuando termine el mal, termine el pecado y esta tierra y el universo haya sido purificado del pecado, noten qué es lo que pasará. Pero luego que todas estas cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo? Pablo dice que el Hijo también se sujetará al Padre. Dios no se sujeta a nadie, pero aquí dice que Cristo se sujetará al Padre. ¿En qué sentido? Como hombre, porque Jesús para siempre será hombre. Jesús se sujeta al Padre como hombre. Jesús le oraba al Padre porque era hombre. Dios no necesita orar, aunque en Jesús estaba la deidad y su divinidad. Dios no muere, pero Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no fue su divinidad la que murió, porque Dios no muere, es inmortal, dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. Por lo menos busquen un diccionario y busquen qué significa la palabra inmortal, que nadie lo puede matar y que no muere. Y ese atributo solamente lo tiene Dios, y Jesús es Dios. Pero en la cruz del Calvario vemos de que Jesús está muriendo como hombre. Alguien me dijo: hermano, ¿y qué pasó con la divinidad de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Si es verdad que Jesús no murió como Dios, sino como hombre. Ese es un misterio, hermanos. No me hagan esa pregunta, porque eso es un misterio. Esperemos de que Dios nos conteste en la eternidad esa pregunta. Debemos de aceptar solamente lo que está escrito. Quien murió en la cruz del Calvario fue un hombre de carne y hueso, el segundo Adán. El primer Adán no era Dios, era un hombre también. Cristo tenía que vencer el pecado como hombre. Su poder no cavilaba en su deidad, aunque él podía hacer milagros y destruir al diablo con su poder.
Inclusive dice el Espíritu Profecía que fue tentado para usar su poder divino. Cuando lo fueron a capturar y le escarnecieron y se burlaban de él, se sintió tentado a usar su poder divino. Y eso era lo que el diablo quería: tentar y provocar a Jesús para que hiciera uso de su poder y después decir el diablo: hiciste trampa. Pero Jesús demostró que si todo hijo de Dios, por débil que sea, si se toma del poder divino, puede vencer a legiones de ángeles, porque en Cristo hay poder. Y si Cristo venció, también todo hijo de Adán puede vencer si se somete al poder divino. Aquí dice: el Hijo se sujetará al Padre. Dios no se sujeta a nadie. Pero ¿por qué el Hijo se sujetará al Padre? Porque Jesús se sujeta al Padre como hombre. Por la eternidad Jesús será hombre. Y si algún adventista tiene dudas respecto a lo que estoy diciendo, porque algunos adventistas creen de que aquí uno al púlpito se viene a inventar incoherencias o disparate. Deseado a toda la gente, página 15 al 17, dice que Jesús para siempre llevó la humanidad a los altares celestiales. Por la eternidad Jesús será humano para siempre. Ahora, aquí vemos algo muy interesante entonces para aterrizar con este tema. Decir de que María es madre de Dios es una gran blasfemia. Dios no tiene madre. Esto es solamente otra de las mentiras de Roma para darle veneración y adoración a María. Ellos le llaman la mariología, pero yo le llamo la mariolatría. En la Biblia los apóstoles tenían claro este concepto: Dios y hombre, aunque Jesús estaba en las dos naturalezas. Voy a leerles algunos versículos donde los discípulos llaman a María madre de Jesús. Nunca le llaman madre de Dios. Este término solamente fue inventado por el catolicismo romano en el concilio de Efeso del año 431. Ellos dicen de que fue para esclarecer y dar más fuerza a la divinidad de Cristo, para demostrar de que Cristo es Dios. Pero como dije, no necesitamos hacer uso de esos términos blasfemos. Les he demostrado bíblicamente que Jesús es Dios, pero que en esta tierra vivió como hombre y que su humanidad la llevó para siempre a los altares celestiales. Los discípulos tenían claramente este concepto de que María era madre de Jesús. Noten lo que dice Lucas 2:34. Dice el apóstol Lucas o el médico Lucas: los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Noten que no se llama aquí María, madre de Dios, su madre María, dicen simplemente. Juan 2:3. Esto sucedió en la boda de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero no vino que emborrache, sino que vino fresco, recién sacado de las uvas. Noten cómo dice Juan, capítulo 2, versículo 3. Noten qué título Juan usa a María, para referirse a María. Juan 2:3 dice: y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Cómo dijo Juan? La madre de Jesús. Creemos en qué contexto. ¿Jesús es Dios? Sí. Pero María es madre de Jesús, no madre de Dios. Noten cómo dice Juan 19:25. Juan 19:25 dice lo siguiente. Juan 19:25. Estaban juntos en la cruz, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Noten que claramente Juan se refiere a María como la madre de Jesús, su madre. ¿Y qué diríamos de Hechos 1:14? Estando María junto con los discípulos en el aposento alto.
Dice Hechos 1:14. Dice lo siguiente. Leamos, hermanos. Hechos 1:14. Dice lo siguiente. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten que en ningún lado de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se le dice o llama a María Madre de Dios. Este solamente es un título blasfemo que la Iglesia Católica se inventó en un concilio para poner a María en un pedestal y rendirle veneración y tributos. María jamás se adjudicó ese título de ser Madre de Dios. María es madre de su Señor o de mi Señor en el contexto de su humanidad, porque María es madre de Jesús como hombre, pero Jesús es el padre de María como creador. Y este principio lo podemos aplicar en otras esferas. Cristo es hijo de Abraham según la carne, pero Cristo es padre de Abraham como Dios. Antes de Abraham yo soy, dijo Cristo a los fariseos. Inclusive a Cristo en los evangelios se le llama hijo de David según la carne, pero Cristo es la raíz del linaje de David como Dios. Eso lo dice Apocalipsis. Mire qué interesante, porque en Jesús está una unión hipostática. La deidad de Jesús lo hace Dios y su humanidad lo hace hombre. Pero hay que tener en cuenta en qué contexto María es madre de Jesús. En el contexto de su naturaleza humana. María es madre de Jesús, no madre de Dios. Dios no nace. Si usted entiende esto, hermanos, saldrá inmediatamente del catolicismo romano. Ningún profeta, ningún apóstol, en ningún lugar le llamaron a María Madre de Dios. Inclusive, antes de nacer Jesús, María se le dio el título de la Virgen, concebirá y dará a luz a un hijo, y se le llamará por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Ni tan siquiera los profetas usaron ese título, y esta mujer será Madre de Dios. Eso es una gran blasfemia, decir Madre de Dios. ¿Cómo se ponen a creer de que Dios va a tener madre? Dios es inmortal, Dios es eterno, Dios vive por los siglos de los siglos, Dios es el creador. Dejemos de estar humanizando a Dios. Dios no es como hombre, no lo humanicemos. Dios es el soberano, Dios es el eterno, Dios vive por los siglos de los siglos, que se compadeció en una mujer humilde, fiel y obediente para que su hijo se encarnara. Eso es la encarnación, para que naciera en este mundo y nos salvara. Cristo vino a este mundo para salvarnos y alcanzarnos, pero su divinidad fue velada en un cuerpo humano, y de esa manera Dios al mismo tiempo nos alcanza y nos salva del pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Yo creo que este tema ha quedado más que claro. Si hay alguna duda, espero que puedan comentar. Necesito comentarios bíblicos, no opiniones personales. Si usted cree de que el hermano Rafael Díaz está equivocado, tiene que demostrarlo con la Biblia y haciendo una mejor exégesis del tema que hemos estudiado. Tengamos cuidado, hermanos, de usar términos que, aunque sean con buena intención, llevan una blasfemia y un engaño subterfugio. El término teócotos no aplica a María. María no es madre de Dios, María es madre de Jesús. El teótocos no existe en la Biblia, porque Dios no tiene madre. Dios es eterno e inmortal. Hermanos, Dios les bendiga y los invito a que se suscriban al canal y puedan compartir este tema. Si hay alguna duda, puedan escribirle en los comentarios y puedan hacer una mejor exposición que la que yo he hecho para demostrar de que estoy equivocado. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra.
porque son ellas seguro en este mundo de tinieblas, nos hemos dado cuenta el plan de salvación, de cómo la deidad se humanizó para tomar forma humana y poder alcanzarlos. Nos hemos dado cuenta que esa divinidad, esa gloria de Dios fue velada en un cuerpo humano para poder alcanzarnos. Y en ese contexto María es madre de Jesús, porque Dios usó el vientre de esa mujer santa para que su hijo tomara forma humana y así poder alcanzarnos y morir como sustituto de nosotros, como hombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra. Bendícelo, Señor. Bendice nuestra mente para que podamos aceptar tu palabra como está escrita, sin meterle opiniones humanas o preconceptos, y que así tu nombre sea glorificado. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.